Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Manténgase atento, pendiente de lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Yo quiero hablarles acerca del tema, la importancia de estar donde Dios quiere que estemos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Todo cristiano que no está donde el Señor le haya puesto conforme a su voluntad, estará desubicado. Note que esta palabra desubicar o desubicado significa que está desorientado. En primer lugar, no sabe ni para la derecha ni para la izquierda, si se regresa al mundo o sigue el camino. También dice que está incómodo. La persona desubicada vive incómoda, no se siente bien en ninguna parte porque está desubicado. Que hace o dice cosas inoportunas, esa es la definición, le estoy leyendo, e inconvenientes. Cuando la persona sale de la voluntad de Dios, tendrá que resolver sus propios problemas y situaciones por su propia cuenta, porque ya Dios no está allí. Quiero que usted entienda que cada vez que una persona se desubica, impone su propia voluntad, su propio criterio, su propia carne para hacer lo que quiere. Porque una cosa es estar donde usted quiere, donde yo quiera, y otra cosa es estar donde Dios quiere que usted o yo estemos. La satisfacción jamás vendrá cuando estamos o una persona está, por misericordia nunca ha estado desubicado. La satisfacción viene cuando usted está en el lugar donde Dios quiere que esté. La insatisfacción aparece cuando la persona está donde Él quiere estar, pero que Dios no está de acuerdo. Muchas personas de una iglesia donde se enseña la palabra como un lugar de estos o como estos, donde se da la palabra y que en muchos casos esa palabra no solo golpea, sino que atraviesa, porque la palabra de Dios es una espada y no es para jugar con nadie, ni es una espada de plástico para hacerle cosquillas a nadie. La palabra de Dios es una espada que es más cortante que toda espada de dos filos. Eso quiere decir que por el lado que usted la toque, que yo la toque, nos puede cortar. Que no se puede jugar con un cuchillo. Hay unos cuchillos que llaman cuchillos de carnicero, hermano, que le hacen un filo que yo no sé cómo no se quitan los dedos cortando.
Pero es una cosa terrible. Otros cuchillos que conocí, que conozco, son los cuchillos de zapatero. Esos cuchillos, hermano, atraviesan el cuero, lo cortan en trozos. No hay nada que se detenga. Cualquiera puede cortar el monte con un machete desafilado y allá él. Pero un carnicero o un zapatero no puede tener un cuchillo desafilado. La espada de Dios tiene dos filos y es más cortante que cualquier otra. Le supera al cuchillo zapatero, le supera al cuchillo del carnicero, le supera a cualquier cuchillo afilado. Está esta espada poderosa que traspasa el corazón, discierne los pensamientos, traspasa el alma, se mete a los tuétanos, a los huesos, nos hace pedazos. Yo no sé cuántos han sentido que después de un mensaje, una enseñanza de la palabra, algunos hasta lo han manifestado: hoy voy hecho trozos. Recuerdo hace tiempos una señora, cuando comenzábamos, hace años estábamos en un local pequeño, y esa señora era diaconisa de una iglesia, pero le cogió el tarde, y como nosotros estábamos en un local sobre una calle principal y por ahí bajaban los autobuses, dice ella que sintió bajarse en la siguiente parada y devolverse al local, porque cuando pasó sintió algo especial en su alma que la atraía allí. Y venía muy bien decorada la señora, con muchas decoraciones en las orejas, en el cuello, por todos lados traía atuendos. Y muy bien arreglada, parecía que iba para una discoteca. Y entró esa señora y estábamos ya empezando el mensaje y Dios empezó a darnos una palabra y la presencia de Dios empezó a moverse. Y aquella mujer se recogió de tal manera que se agachó y allí estaba. Y no sé cómo aguantó todo el mensaje. Pero cuando terminó, pegó un salto y se fue hacia la puerta. Y los que estaban allí le preguntaron por qué salía tan apresurada, ¿qué? Y les dijo, entre las cosas que les dijo: nunca en la vida, yo soy diaconisa de una iglesia, allí sirvo, pero nunca en la vida de oír el evangelio me había sentido tan cerquita del infierno como hoy. Y el hermano que estaba en la puerta le dijo: ese es el propósito del evangelio. Salió sacudiéndose, hermano, sacudiéndose. La persona tiene que sentir que su pecado es confrontado con la palabra, porque la palabra es una espada, como ya la describimos y está descrita en las escrituras, que no le va a dejar un trozo sin ser afectado. Es más, algo que ni siquiera usted ni yo vemos. Usted sabe que, ¿cuántos saben que tiene un alma? Levante la mano el que ha visto su alma. ¿No? Su espíritu, no, pero tiene. Sin embargo, la palabra dice que corta, traspasa
se mete donde se une el espíritu y el alma. Eso yo no lo puedo describir porque yo sé que lo tengo, pero no lo he visto. Ahí está. Y Dios habla a mi espíritu y habla a su espíritu, habla a su alma, pero usted no la ve. ¿Sabe cuándo la va a ver? Cuando deje este cuerpo de muerte. Cuando deje ese bulto de carne allí tirado, entonces usted se verá tal como tenía que ser. Qué maravilla, ¿verdad? Hermano, toda persona que está desubicada no tendrá gozo. El programa de la mañana de hoy se trató de ese tema a las 7 de la mañana. Y participamos en el programa. Pero el desubicado no tiene gozo. No tiene alegría. No tiene satisfacción. No tiene triunfos ni victorias, porque está desubicado. Le contaba el testimonio de esa mujer, y hay muchísimas personas que de una iglesia como estas se van, y se van porque dicen que la palabra es demasiado dura. Me voy a buscar un lugar donde yo creo que no solo yo lo he oído, ustedes han oído muchísimas veces. ¿Sabe cómo dicen? Donde yo me sienta bien. Ahí está la chuleta viva. ¿Sabe que esta carne es terrible, hermano? ¿Sabe dónde se va a sentir bien? Donde lo dejen hacerle lo que le da la gana, donde nadie le llame la atención, donde nadie ni lo mire, donde nadie intente a corregirle nada. Puede andar como quiera, puede entrar desnudo y nadie ni lo mira. Disfrute su desnudez. Porque hay lugares donde la persona puede estar como quiera y como que no existiera un pastor, como que no existiera un liderazgo, como que no hubiera una estructura. Y entonces en esos lugares cualquiera se siente bien. Puede andar con un carro de lujo pero robado y se siente bien allí sentado. Puede entrar al culto con una 45 en el cinto y se siente bien. Puede andar como quiera. Puede entrar al culto y hasta cantar engomado después de una noche de borrachera, de parranda. Puede meterse a una discoteca y después irse para el culto, o a la inversa, y sentirse bien, porque no hay una espada que lo atraviese. Pero los ojos de Dios están puestos sobre su pueblo, su iglesia, sobre su vida, sobre mi vida. Y de ahí no nos vamos a escapar, ni nos podemos esconder de nada ni de nadie. De nada y de nadie. Él conoce las cosas que usted habla en el lugar más secreto. Se puede meter a un sótano, un túnel donde no haya ni ventanas ni nada, y habla y habla y habla y habla y critica y dice y murmura, y el oído de Dios está oyendo. Cuando la persona se desubica, hace lo que él quiere, pero sus consecuencias
las tiene que resolver él mismo, no otro. Note esto, que aunque todos sabemos que Eva fue la que pecó primero, la que arrastró a su marido, sin embargo, Dios no le dice: Eva, ¿dónde estás? Esa mujer andaba ya detrás de un tronco desnuda, igual su marido. Pero Dios llamó al hombre. ¿Por qué llamó al hombre? Porque él era el responsable. Muchas cosas que suceden en las casas, en los hogares, en las familias, el hombre es el responsable. Muchísimas cosas. Que su hija entre a la hora que quiere a su casa, su hijo entre a la madrugada o se quede botado en la calle y después usted con los brazos abiertos, cada vez que llega el sinvergüenzote allí, lo está recibiendo. Usted es el responsable. No su mujer ni su marido. El principal responsable es la autoridad, porque Dios estableció al hombre como cabeza. Y en este gravísimo problema, oiga, que han pasado más de 6,000 años de consecuencias por aquel hombre haber fallado a Dios. Este es un gravísimo problema que no ha sido resuelto todavía. Cristo murió por todos los perdidos y pecadores en consecuencia de Adán, de nuestro hermano Adán, que fue vencido por la tentación y por el diablo. Poder en la sangre de Cristo. El Señor le dirige la palabra a él y le dice al hombre: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto, porque allí se movía la presencia de Dios, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde el momento de pecar ya se desubicó. Se desubicó. Los que hemos leído la palabra, la Biblia, entendemos y sabemos que Dios puso a Adán como el Señor de la tierra. Lo puso allí en aquel huerto que señoreara. Le dio una sabiduría que ninguno de nosotros tenemos. ¿Usted sabe lo que es ponerle nombre hasta los zancudos? Una cosa terrible, hermano. Cada abeja tiene su nombre. Cada mosca tiene su nombre. Una sabiduría extraordinaria. Le dio el señorío y la autoridad. Entonces a él, la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y al que más se le dio, más se le pedirá. Por eso a él le dio el señorío y la autoridad y le viene a preguntar: ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? Y él dijo: oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Y sabe por qué tuvo miedo? Y tiene miedo cualquier ser humano que peca, que está en pecado, le da miedo. Porque el Espíritu de Dios se contrista en él y se le mete el temor, el miedo. Y por ese miedo se escondió.
Ya dije que las consecuencias de ese pecado y de ese descarrío y de esa desobediencia, de esa desubicación, fue fatal y ha sido fatal. Cuando él se da cuenta que peca, quiere arraigarse allí en el paraíso. Ah, no, yo pequé, pero Dios me va a perdonar y de aquí no me salgo. De aquí no me salgo. Dios tuvo que poner un ángel con una espada, hermano, de fuego, que cuidara la entrada y la salida. Como diciéndole, si se acercas aquí, don Adán, vamos a hacer otro Adán. Porque se llamaba cadáver. Dios entró en batalla y lo echó. Se fue con una maldición encima del pecado. Se desubicó a llorar. Hay gente desubicada que se pasa llore y llore y llore, y no es porque sientan la presencia de Dios, sino que son despechados, desechados, echados. Lloran porque la novia los dejó, porque el novio los dejó, las dejó o los dejó, porque algunos tienen su noviecito. Y otras tienen su noviecita. Y cuando la novia de aquella la deja en la muerte, lloran y en una desesperación, decepcionados, desubicados. Y muchos de esos desubicados van a parar tirándose de un puente abajo. Esos desubicados han parado metiéndose un balazo. Otros desubicados van a parar por allá en las llantas de un carro. Pobre el chofer que llevaba, el conductor que llevaba ese vehículo. No es que lo atropelló, es que se le tiró. Pero eso no hay nadie que pueda testificar que él se le tiró. Por eso hay gente que atropella a otro y ya no espera, hermano, porque dice, yo no lo atropellé, él vino y se me metió debajo de las llantas y yo iba a parar a la cárcel por algo que no hice y salí huyendo. Qué tremendo. Desubicados, desubicados. Mujeres desubicadas que salen a la calle en la mañana, el mediodía y no aparecen. Caminan con una bolsa en el hombro, unos tacones grandes y se paran por ahí en las esquinas. A ver quién les lanza una flor. Desubicadas, medio locas y medio locos, porque hay hombres desubicados que agarran la calle. Siempre llegan tarde a la casa y no se sabe dónde andan, ni qué andan haciendo. Desubicados del cerebro. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero hermano, cada persona que se ha dejado desubicar tendrá que resolver sus propios problemas por sus propios medios. Y yo le voy a buscar, en el tiempo que tenemos, lo vamos a aprovechar bien. Le voy a mostrar unos cuantos ejemplos. Ojalá el tiempo nos ayude para poderlos examinar un poco. Pero el primero está acá en el capítulo 12 de este mismo libro de Génesis. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver estos ejemplos que la palabra nos muestra. Bendito sea el Señor para siempre. Capítulo 12, verso 11 y 12. Dice el verso 11: aconteció
que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Y ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón. Mire que no se le escapaba a los impíos de ninguna manera. Y alabaron y la alabaron delante de él, delante de su propio marido, como él decía que era su hermana. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y le tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me descubriste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión? Bueno, aquí dice ocasión, pero era poniéndome en tentación. ¿De qué? De tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete de aquí.